El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es: el perdón nos hace libres. Marcos capítulo 11, versículo 26, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la congregación decimos: amén. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quizás se recordarán, incluso todos los mayores, cuando eran pequeñitos y peleaba con su vecinito, con su vecinita. Algunas veces, quizás algunas ocasiones, quizás se agarró del cabello con la otra niña, se jalotearon, se pelearon la muñeca, o el niño se peleó el carrito con su vecinito. O quizás lo hizo con su hermanito, con su hermanita, le quitó la comida, le botó la comida, le rompió el juguete y se pelearon. Pero ¿sabe qué es lo interesante de los niños? Que tienen un corazón perdonador y rápido se les olvida. Después de que se han peleado, están jugando nuevamente, están gritando juntos, están corriendo juntos, están divirtiendo juntos. Por eso es que la palabra de Dios dice que si no nos volvemos como un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. No que tenemos que volver al vientre de nuestra mamá y volver a nacer como pensaba Nicodemo, sino en nuestra mente, tener una mente y un corazón que ama, que perdona, que está dispuesto a disculpar cualquier ofensa que se nos haya hecho. Las peleas para los adultos son diferentes. Hay algunos que probablemente todavía tengan enemistades y son cristianos, y probablemente más de alguno o de alguna esté en este lugar y todavía quizás no ha perdonado, o quizás más de alguno de los que nos esté escuchando va a ver este video después, quizás todavía tiene algunos problemitas ahí con la esposa, o con el esposo, o con el compañero de trabajo, con el vecino, o con el compañero en la escuela, y no lo puede perdonar porque siente que le hizo daño, y eso es imperdonable para usted. Así de que mejor ni siquiera lo mire, porque usted no lo va a perdonar. Que ni siquiera se acerque, porque lo va a ignorar, porque lo que le hizo es demasiado malo. El no perdonar muchas veces nos lleva a tener pensamientos de ira, de odio, de venganza, de destrucción, de dar muerte. Muchos, por las enemistades, han llegado a matar personas, han llegado a envenenar personas, han llegado a provocar accidentes vehiculares que han terminado en muerte de esas personas, arruinándole los frenos del vehículo, ponchándole las llantas, etcétera, con tal de cobrar venganza. Yo tenía un amigo que nos peleamos, ya éramos jóvenes, y nos peleamos, y él me había ayudado a plantar unas plantas de pepino. Y ya empezaban a dar, ya tenía flores y le empezaban a salir los pepinitos. Pero ese día que nos peleamos, su venganza fue que en la noche llevó veneno y se le echó a la planta. Y yo salí el siguiente día a ver la planta como estaba, y estaba amarilla, marchita, y prácticamente la mató. Así de que esa fue su venganza. Entonces, muchas veces hay gente que se venga de diferentes maneras, pero la más peligrosa quizás es tratar de quitarle la vida a alguien. En la Biblia no es la excepción, porque hay ejemplos en la Biblia de personas que se odiaron, y muchas veces a muerte. Hay un caso especial: dos hermanos gemelos se criaron en el vientre juntos, en el mismo vientre de su madre al mismo tiempo. Y dice la Biblia que desde dentro peleaban y había conflicto entre ellos. Así de que cuando nacen, me imagino que estaban luchando quién iba a salir primero, y salió primero Esaú. Pero enseguida venía agarrado del calcañar, dice, su hermano Jacob, o sea, como diciendo: no me quiero dejar. Ese conflicto no solo fue dentro del vientre, y el Señor le dijo a su mamá Rebeca de que habían dos naciones ahí y que iban a tener conflictos entre ellos, pero que las dos naciones iban a ser grandes. Pero al final una de esas naciones iba a servir a la otra. Cuando pasa el tiempo, uno se vuelve cazador, Esaú, y le gustaba ir al campo y pasar tiempo por allá, hasta que agarraba a su presa, la traía y se la preparaba a su papá, y se había ganado el corazón del papá.
El otro era más tranquilo, dice la Biblia que le gustaba estar en las tiendas, es decir, en las casas de acampar que hacía en esos tiempos, y ayudaba a la mamá, ayudaba al papá, quizás cuidaba las ovejas ahí cerca, pero no le gustaba nada de la casa. Así de que la mamá se encariñó más con Jacob y el papá se encariñó más con Esaú porque le llevaba de lo que cazaba. Ya ha pasado el tiempo, Isaac ya está viejito, ya casi no mira y le dice, vete a cazar, hazme la última caza, siento que ya voy a morir, así de que ve y caza algo para mí y me lo cocinas, me lo traes, me lo sirves y yo te voy a dar la bendición. Era la bendición final ya antes de morir. Entonces era como el testamento que le iba a dar, prácticamente era una bendición, una oración. Así de que la mamá de estos muchachos está escuchando y va de inmediato y le cuenta a Jacob. ¿Por qué le tiene que ir a contar a Jacob? Porque lo que sucede es de que cuando el papá lo manda a agarrar esta caza, una vez anterior había ido a cazar, cazó y venía cansado. Y cuando viene cansado le dice a su hermano, oye, fíjate que tengo mucha hambre. Y lo que había cocinado Jacob era bien rico, unas lentejas, no sé si en esa ocasión le puso chorizo y le puso salchicha y le puso, ¿qué más le ponen? Tocino, no sé qué le puso, pero dice que era como unas lentejitas, un caldito rojo, hasta se me antojó cuando estaba leyendo ahí la porción. Entonces a él se le antojó porque venía de cazar, venía con hambre, y Jacob dijo, ¿sabes qué? Si tú me vendes tu primogenitura, yo te voy a dar de este banquete, porque dice que después hasta le dio pan, o sea, le sirvió su banquete ahí completo para que se diera gusto. Y el otro dijo, pues ¿para qué me sirve la primogenitura? Esto no sirve para nada, o sea, me voy a morir y ¿qué va a pasar con eso? Cuando la primogenitura es algo valioso, en esos tiempos era algo valioso porque el primer hijo era el que representaba a su padre cuando su padre no estaba, o era el que quedaba de dueño de todo lo que el padre tenía cuando el padre moría. Así de que era un gran privilegio el que tenía Esaú. Pero Esaú dice en ese momento, muchas veces el hambre lo puede confundir a uno, ¿verdad? Por eso es que dicen que cuando vaya a la tienda no vaya con hambre, porque agarra con todo uno y arrasa y se le sube el costo de lo que usted iba a comprar porque anda con hambre. Entonces este muchacho iba con hambre y no le importó vender su primogenitura por un platote de lentejas que debe haber estado bien preparado, bien sazonado, rojito, quizás echaba humo todavía, le puso sus pedazos de tortilla ahí del estilo de ellos, y comió, y hicieron un pacto, y se lo juró prácticamente de que esa primogenitura le iba a pertenecer a Jacob. Eran minutos la diferencia o segundos la diferencia en el tiempo de nacimiento. Así de que cualquiera de los dos podía ser el primogénito, pero oficialmente se dice que es el hijo mayor, el primero que nace. Por eso es que se le dio a Esaú la primogenitura, pero él despreció esa primogenitura, y aunque los padres no saben nada, pero entre ellos ya hay un pacto, y Dios está de testigo también. Dios ha visto este pacto que han hecho. Entonces, esta otra vez que lo manda a casar su papá, para ya bendecir a Esaú, porque su papá sigue pensando que Esaú es el primogénito, entonces él se va de casa. Pero la mamá de inmediato, Rebeca, le dice a su hijo, ¿sabes qué? El papá acaba de enviar a Esaú a cazar para darle la bendición. Y probablemente Jacob ya le había contado a su mamá del negocio, del business que se había hecho con su hermano Esaú. Su hermano Esaú consintió, juró, se comprometió, y era palabra de hombre y se tenía que cumplir. Así de que Esaú ya tenía que dar por terminado ese negocio. Él ya no era el primogénito, sino que Jacob era el primogénito. Era un trato que habían hecho. Así de que la mamá probablemente ya sabe, porque corre a decirle a Jacob. Y Jacob, entonces la mamá le dice, ve tú y tú recibe la bendición. Pero es que le dice, yo soy lampiño, es decir, era chino, decimos en El Salvador, no tenía vellos. Y su hermano era bien velludo. Esaú era bien velludo de los hombros y de las manos.
y le dice, si voy y cuando me toquen, vas a ver de que no es Esaú, sino que soy yo. Y yo no quiero que me halle como un mentiroso. Y la mamá le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Porque ella había entendido que esto era parte de un plan de Dios, porque Dios ya se lo había dicho antes a ella. Así de que aquí no hay ninguna tranza, como algunos dicen, que Esaú fue transeado, o sea, se lo engañó su hermano. Su hermano fue alguien que le hizo una mala jugada y le robó la primogenitura. En ninguna manera, porque Esaú decidió vendérsela. Fue un negocio que hicieron y él aceptó. Así de que ahora el único problema es que el papá no sabe. Y ahora lo que tiene que hacer es ver cómo agarra lo que ya le pertenece, pero sin que su papá sepa, porque es un negocio entre los hermanos. Pero la mamá sabía. Así de que la mamá le dice, yo te voy a ayudar. Vete, agárrame 2 cabritos, los voy a cocinar, los prepara la mamá, los cabritos como al papá le gustaba. Y luego con la piel de los cabritos que todavía tenía vello, le puso en los brazos y le puso aquí en la parte de los hombros, para que cuando el papá lo tocara sintiera peludito, ¿verdad? Para que sintiera que era su hijo. Así de que entonces, bueno, llega el momento y se adelanta antes de que venga su hermano. Y antes de que venga su hermano, entonces él llega, el papá le dice, ya traigo la comida. Pero el papá escucha la voz de Jacob. Pero le dice, ¿eres tú, Esaú, mi hijo? Y él dice, sí, yo soy. Pero está hablando con la voz de Jacob. Ahora lo que sucede es de que le dice, ok, acércate. La mamá le ha puesto incluso la ropa de su hermano para que trate de sentir el olor de Esaú en Jacob. Aunque la voz es diferente, pero le sirve la comida, come el papá y luego le da la bendición. Y en esa bendición le dice que lo pone como señor de toda la casa. Y le dice que su hermano le va a servir a él. Y todos los siervos y esclavos y todo lo que tiene, le dice que le pertenece ahora a él. Jacob está agarrando la bendición y el padre hace una oración ante Dios. Así de que logró engañar al papá. Agarró algo que le pertenecía. Y eso es claro, si no Dios no hubiera estado con Jacob. Algunos dicen que Jacob actuó de manera equivocada, fue un usurpador, pero fue un negocio que se hizo. Y desde el vientre había ese conflicto. Probablemente Jacob iba a nacer primero, pero Esaú se le metió por ahí. Así de que salió primero. No sabemos, pero el plan, la línea genealógica de donde iba a ser bendecida y multiplicada la nación de Israel era por medio de Jacob, no era por medio de Esaú. Tampoco fue por medio de Ismael, que era hijo de Agar, la egipcia. No fue por ahí, sino que fue por medio de Isaac. Y luego por medio de Isaac no va a ser Esaú, sino Jacob. Esaú también va a ser bendecido y va a ser muy rico en animales y servidumbre. Pero Jacob era el medio que Dios iba a usar. Así de que Jacob ha agarrado la bendición, pero ahora viene Esaú con la casa, la prepara, le lleva la comida a su padre y dice, papá, aquí vengo con la casa. ¿Cómo? Pero si ya me diste de comer. Pensó, quizás este está más mal de la mente que yo, porque ya ahora me vuelve a cocinar otra vez. Pero no, el otro no sabía nada. Así es de que dice, aquí te traigo la comida para que me des la bendición. Y le dice, pero si ya te bendije. Y se dieron cuenta que era a Jacob el que había bendecido. Se llena de ira y le dice, papá, bendíceme a mí, no tienes otra bendición para mí. Y la bendición que le da es de que él le va a servir a su hermano. Y eso lo llenó de ira, de deseo de venganza. Quería matarlo, dijo, en cuanto mi padre muera, lo voy a matar. Su mamá se da cuenta y le dice, huye, vete. Y su papá luego le dice también, ok, vete entonces a la tierra de los familiares de tu mamá. Ahí está Labán, el hermano de tu mamá, y busca a una muchacha por ahí, cásate con ella. Así de que se va por un largo tiempo y las vidas se siguen desarrollando de los dos a distancia. Así de que ahora que Jacob está del otro lado, en la tierra de su mamá, ha agarrado ya a su esposa, a Raquel, a Lea, y a cada una de ellas le ha dado su sirvienta o su esclava, y ahí se ha multiplicado Israel, ya tiene 11 hijos ahí. Y entonces
Dios le dice, es tiempo de regresar. Israel o Jacob ya está rico, tiene mucho dinero, tiene muchos animales, tiene ovejas, tiene cabritos, tiene camellos, tiene muchas posesiones, porque el tiempo ha pasado. Pero Dios le dice, es necesario que regreses a la tierra de tus padres. Jacob tiene miedo a regresar, porque hay un conflicto. Aunque él hizo todo correctamente, hizo un negocio, el trato se cerró, él agarró lo que le pertenecía, pero su hermano lo quería matar, lo odiaba, lo quería destruir. Así de que tuvo que huir. Él tiene miedo de que cuando se encuentre con su hermano pues siga con la misma mentalidad de matarlo y haya guardado ese rencor por tanto tiempo. Así de que, pero él va a obedecer a Dios. Y le dice Dios que regrese a su tierra. Y en cuanto empieza el peregrinaje hacia su tierra, Jacob tiene la idea de empezar a enviarle regalos adelantados con sus siervos para poder hallar gracia ante su hermano y que su hermano le perdone el negocio que hicieron. Jacob, como le vuelvo a repetir, no tenía nada que ver con esto, porque era un negocio claro que se había hecho entre hombres, pero parece que a Esaú se le olvidó el negocio que había hecho, el trato que había hecho, y era palabra de hombre. Pero bueno, entonces sucede que cuando está en camino le empieza a enviar animales, le empieza a enviar estos obsequios para que vea de que está buscando un perdón, de que quiere tener paz con su hermano. Jacob está tan preocupado, el Señor le habla en la noche, tiene una experiencia extraordinaria en la que lucha con el ángel del Señor, y ahí es donde vemos una cristofanía, que luchó literalmente con Jesús, y fue un encuentro extraordinario que al final le sirvió de bendición y lo impulsó para obedecer a Dios y enfrentarse a esa situación que tenía de enemistad. Jacob estaba en paz, pero sabía que su hermano lo despreciaba, así de que tenía que resolver este problema. Dios lo estaba enviando para allá para que Jacob dejara de tener esa preocupación en él. Vea lo que sucede en el encuentro, en Génesis capítulo 33, versículo 1. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Ahora, le ha estado enviando presentes o regalos para que Esaú los reciba y la ira de él sea apaciguada o se baje o se llene de paz y empieza a estar tranquilo. Pero ahora que viene el encuentro, ya lo mira desde lejos y mira que viene su hermano con 400 hombres. Y eran hombres que venían armados, hombres que pues eran hombres de pelea, tenían que estar al lado de su señor para ayudarle a defender en cualquier situación, y lo están acompañando. Esto en cierta manera atemorizó a Jacob, tanto que empezó a organizar a las familias entre Lea, Raquel y las dos siervas, y los puso de los hijos de las siervas primero, y luego puso los hijos de Lea, y al final puso el hijo de Raquel. De esta manera iba protegiendo a su familia. La última que dejó fue Raquel, que era la más amada de él. Por si los mata, pensó que empiece a matar a los de las esclavas primero, pero todos eran sus hijos. Pero bueno, buscó una manera de protegerse los unos a los otros, mientras venía su hermano con un gran ejército. Y dijo, este me va a quitar la vida aquí, a mí y a toda mi familia. Estaba preocupado, viene en venganza, aunque yo no le debo nada, pero viene a vengarse de mí. Versículo número 2 dice, y puso las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Versículo 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Este era un acto de humildad, era un acto de sometimiento, era un acto de servidumbre, el poderse postrar 7 veces hasta que llegó. O sea, se paraba, caminaba, se volvía a postrar cuando vio a su hermano parado con el ejército de 400 hombres que traía ahí. Ya le había enviado presentes para apaciguar la ira, pero luego él quiere seguir apaciguando la ira de su hermano. Así de que en cuanto mire, quizás se detiene desde lejos y él empieza a postrarse. Se levanta, se postra, 7 veces lo hace en un acto de humildad diciendo, soy tu siervo,
Aquí estoy y estoy dispuesto para ti, en un acto de humildad. Recuerde que no es Jacob el que es el culpable. Él agarró lo que le pertenecía. Fue un trato claro y limpio, pero es Jacob el que se humilla ante su hermano, porque su hermano está con sed de venganza. Pero todo este acto que ha hecho Jacob y la misericordia de Dios tocando el corazón de Esaú para que no le haga daño, le da vuelta a los papeles. Parece que la ira que tenía su hermano había desaparecido. Y al ver a su hermano nuevamente, después de tanto tiempo, al encontrarse Esaú con Jacob, vuelve a surgir ese amor de hermanos. Versículo número 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro. Y quizás cuando Jacob lo mira corriendo hacia él, pensó: ¿y este qué va a hacer? O sea que no se paró bien cerca, sino que todavía estaba a la distancia. Y Jacob, después de que se ha inclinado 7 veces en el camino, todavía se queda a una distancia prudente, no se ha acercado a él. Imagínense. Entonces, pero ahora su hermano dice que corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. El corazón de Jacob volvió a su lugar otra vez. Pasó todo ese tiempo preocupado y triste por la relación que tenía con su hermano, y cuando había llegado el momento de enfrentar el problema y de humillarse cuando él no era el culpable, requiere un acto de valentía y requiere tener a Dios en el corazón. Dios le dijo que regresara a la tierra de su familia. Y así lo hizo, obedeció a Dios. Y eso incluía enfrentarse con un problema que tenía con su hermano desde años atrás. Pero en obediencia a Dios lo hizo. Y él se humilló cuando el que se tenía que humillar era su hermano, porque era el que lo había amenazado de muerte. Pero su hermano aquí abrió su corazón, lo perdonó, salió corriendo hacia él. Ya están mayores, tienen más de 40 o 50 años probablemente. Pero va, lo encuentra, lo abraza y le da un beso. Ha de haber sido uno de esos abrazos que le da paz a uno. No sé si el esposo o la esposa le ha dado un abrazo en esos tiempos en el que uno de los otros está triste. Y ese abrazo le da una paz y le da una tranquilidad a uno. Y es como si le han hecho un masaje de unas 3 horas. Un solo abrazo. Pero ese abrazo le da una seguridad, una confianza, una paz. Y eso ha de haber sentido Jacob en ese momento. Y su hermano también entendió que todo lo que había sucedido era parte de Dios, porque Isaí le hablaba de Dios, no solo a Jacob, pero también a Esaú. Los dos reconocían al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al único y verdadero Dios. Así de que vamos a este encuentro acá de alguien que se humilla, aunque él no es el culpable. Ahora quiero que vaya conmigo al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí viene el pero de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera, y aquí la puse esta palabra en mayúscula, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El solo enojarse puede hacerlo culpable de juicio ante Dios. El solo enojarse. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esta es una palabra que significa tonto literalmente, o en El Salvador diríamos pasmado, y hay otras palabras similares, entonces algunos sinónimos, pero es una palabra fuerte pues. Entonces, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que no es el acto nada más de matar que te puede exponer al infierno. No es el acto de darle una paliza a alguien porque le caía mal.
Y con ese hecho, usted dice, bueno, entonces ahí sí tiene la culpa porque le dio una paliza, no que lo echen preso. Pero dice el Señor Jesucristo, pero, dice el Señor Jesús, con el simple hecho de enojarse con alguien y pasar mucho tiempo enojado sin haber resuelto las cosas, sin haberse perdonado, esto ya lo lleva a ser culpable ante un juicio. Y ya no se diga si se enojó y aparte le llamó necio o le llamó tonto, puede estar expuesto a las llamas del infierno. Así dice el mismo Señor Jesucristo. En algunas de sus Biblias ya va a estar esto marcado en rojo, porque estas son palabras de Jesús. Entonces es el mismo Señor Jesucristo hablando del infierno acá, con solo tener una enemistad, con solo estar enojado. Así de que la recomendación es, si se peleó con la esposa o con el esposo en el camino porque no se apuraba, porque todavía no encontraba los zapatos que había dejado tirados en otro lado, y apúrate que ya es tarde y vamos, el niño hay que peinarlo, hay que cambiarlo, y se vinieron enojados, cuidado, salgan reconciliados el día de hoy de la iglesia. O si se quedó en la casa de su familiar, vaya y trate de resolver esa situación antes de que Cristo venga. Porque si viene el Señor Jesucristo y estamos en problemas, estamos enojados, estamos expuestos a las llamas del infierno, dice acá la palabra del Señor. Así de que tenga mucho cuidado. Incluso el decirle tonto a alguien, el decirle malas palabras, el tratarle mal, nos expone a todo esto del castigo eterno. Mateo 5:38 dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, te robaron, róbales. Te golpearon, golpéales. Entonces iba a ser venganza. En pocas palabras, véngate de lo que te hicieron. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. También subrayé esta palabra o la puse en mayúscula, la palabra resistir, es decir, no le sigas la corriente a aquellos que te quieren hacer daño. No le sigas la corriente a aquella gente que te está provocando para sacarte el viejo hombre o la vieja mujer y que te diga, bueno, aquí no estoy en la iglesia, entonces ahorita mismo vas a ver quién soy. Pero un cristiano debe de serlo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y mucho mejor debe de serlo allá afuera, porque allá es donde hay tinieblas, hay oscuridad, y allá hay que dar ejemplo. Allá hay que entender de que aunque nos hagan daño, nosotros no nos podemos vengar, porque la venganza es mía, dice el Señor. Me gusta siempre este versículo pequeñito de Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que la vecina le moleste, que el vecino le esté aturdiendo con tanto problema y tanta cosa, déjeselo al Señor, dígale, Señor, yo no puedo hacer nada. Trata tú con él, trata tú con ella y tú vas a saber, yo te voy a seguir sirviendo y eso no me va a quitar la paz de mi corazón y vivir la felicidad que tú me has dado. Eso es lo que dice un hijo o una hija de Dios. Quiere vivir en paz, aunque las personas alrededor quieran hacer guerra en contra suya. Usted debe de vivir en paz. Dice acá, si cualquiera le hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, es decir, póngale la izquierda. Esto no es literal. Hay personas que lo hacen literalmente. La persona le da un puñetazo y dice, ok, pégame otro aquí a ver si es cierto. No. Sea sabio. Eso se llama buscar la tentación para vencerla. ¿Por qué? Porque de tanto golpe que le dé, lo que va a hacer es que le hierva la sangre a usted también y se le van a poner las orejas rojas y le van a dar ganas de ir a sacar el machete y perseguir a su enemigo. Entonces, esto lo que está diciendo es, no caigas en el juego de estas personas. Si te ofenden y te dicen malas palabras, tú no vas a decir lo mismo. Si tratan de golpearte, aléjate, vete de esa persona. Aquí es de sabios huir, no quedarse parado. A ver, pégame, pues pégame. Tú sabes que voy a la iglesia. Tú sabes que ministro ahí en la alabanza. Así de que pégame, vamos a ver si es cierto. Eso no tiene nada que ver. Entonces,
No, usted tiene que ser sabio. Ok, está bien, si usted quiere seguir peleando, pues yo no tengo nada contra usted, discúlpeme, perdóneme si le ofendí, yo me voy. Y ahí déjelo que grite. Ahí se le va a bajar la ira después. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no tenemos que seguir la corriente de los demás. La clásica que pasa es cuando alguien se nos mete, ¿verdad? Y nosotros vamos tranquilos y de repente se nos mete y nos hace hacer frenar de inmediato. No hay que molestarnos por eso. No hay que pitarle, ¿verdad? Está bien, pues se metió. Gracias a Dios que no pasó ningún accidente. Pero hay que controlarse. Hay gente que se baja de los semáforos porque se le cruzó el otro. Se baja con un gran bate, con una pistola. Hay gente que ha muerto por eso. Porque andan llenos de ira. Pero pues si se le metió, ¿qué va a hacer? Pues déjelo. Que son un segundo, unos minutos más que va a perder. No hay ningún problema. Mejor llegar tarde y llegar con bien. Que lo vayan a llevar pronto a la funeraria y después a enterrarlo. Por no pensar bien. Hay que controlar esa ira. Somos hombres y mujeres de paz. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. O sea, es una paz que trasciende a lo espiritual y nos llena de felicidad y de alegría, aún aquellos momentos de ira y de enojo que de la otra persona hacia mí. Yo debo de mantener la paz y resistir a esta gente. No oponerme, eso no significa oponerme, sino tratar de mantener la calma, la paz, la seguridad y evitar los problemas. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parece que esa era la práctica antes. Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, te hacen, pues entonces devuélvesela otra vez y el doble si es posible. Y acá también era otro dicho de que había que amar a los que nos amaban, pero que había que odiar a los que nos odiamos. O sea, si nos odian, pues yo también lo voy a odiar. Eso se decía antes y probablemente se practicaba, eso se enseñaba. Pero mire lo que dice Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Ay! ¿Verdad que es duro tratar de amar a alguien que le ha hecho daño? Es duro tratar de verle el rostro de aquella persona que descaradamente le ha hecho daño, de una o de otra manera. Y no solo una vez, sino muchas veces. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Antes se enseñaba de que amaras a los que te aman, pero que odies, o que desprecies, o que no ames a las personas que no te han amado, porque no se lo merecen. Eso se enseñaba antes. En la cultura, no era palabra de Dios, eso era lo que la cultura había adoptado. Dios siempre dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y es por eso que dice el Señor Jesucristo acá, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea que por muy mala que hace una persona con nosotros, por muy mal que alguien la haya maltratado, por lo peor que la haya golpeado, quizás hay algunos hombres bárbaros o incluso unas mujeres bárbaras que golpean a sus cónyuges. Claro, yo no estoy diciendo que se quede en ese hogar, porque eso es peligroso y lo puede llevar hasta la muerte. Aléjese de esa persona, busque ayuda, pero no guarde en su corazón resentimiento, perdónelo y que sea Dios el que se encargue de esa persona. Ha de ser difícil quizás el tratar de perdonar a una persona que haya hecho tan grandes maldades, pero el Señor Jesucristo nos manda a hacerlo. Que amemos a vuestros enemigos. Y no solo que los amemos, ese es el primer paso. Cuando nosotros amamos, el siguiente paso es bendecid a los que os maldicen, a aquellos que nos dicen malas palabras, a aquellos que nos maltratan y que siempre nos pasan tirando indirectas. ¿Qué debemos de hacer? Amarlos y bendecirlos. Y no solo eso, mire lo que dice, haced el bien a los que os aborrecen, aquellos que le hacen mal, tiene que amarlos, tiene que bendecirlos, tiene que hacerles el bien, tiene que hacer cosas por ellos. Y no solo eso, ¿sabe qué más dice el Señor Jesús que tenemos que hacer? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Por nuestros enemigos tenemos que amarlos.
tenemos que bendecirlos, tenemos que hacerles bien, es decir, tenemos que ayudarles y tenemos que orar por ellos. Quizás algunos de ustedes todavía estaban orando: Señor, aléjame ese perverso de mí, castígalo, que choque en el freeway, que le pase algo en el trabajo. Porque quiere vengarse quizás de esa persona y que el Señor lo reprende y lo castigue. Pero no, aquí dice que oremos por los que os ultrajan y nos persiguen, para bien, para cambio de esas vidas, para que Dios los transforme y los limpie y puedan sentir esa paz que nosotros sentimos, esa bendición que nosotros tenemos, que ellos en la misericordia de Dios puedan alcanzarlo también, porque por ellos también ha venido el Señor. No solo por nosotros, sino por aquellos que todavía están en el mundo. Ellos también necesitan ser amados. Quizás se comportan de esa manera porque nunca fueron amados, porque nunca fueron bendecidos, nunca fueron cuidados. Pero nosotros lo somos y debemos de reflejar ese amor en Cristo. Porque ¿qué sentido tendría ser vengativos siendo hijos de Dios? Si el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado a amar. Él nos está diciendo que hagamos esto porque Él nos ha amado con un amor ilimitado, con un amor que ha llevado a sacar la gracia de Dios y perdonarnos por todas las cosas que nosotros hemos hecho, hemos pensado, hemos vivido, y nos ha perdonado por amor. De esa manera nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Y sabe qué significa el amor? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos habla de las virtudes del amor. Y dice que una de las cosas que a mí más me llama la atención del amor es que el amor no busca lo suyo propio. Entonces, cuando Dios le está diciendo, cuando Jesús le está diciendo, ame a su enemigo, le está diciendo que lo ame incluso buscando el interés de esa persona y no el interés suyo. Es decir, buscando la mejora para él, incluso cuando usted tenga que sufrir por su enemigo. Eso dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. No es un amor fingido. De hecho, el amor fingido pues no es amor. Es hipocresía. Es interés. Porque el amor tampoco es interesado. No busca lo suyo propio. Busca el bien de los demás. Y entonces, eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Amen a vuestros enemigos, bendíganlos cuando ellos les maldicen, háganles bien a los que os aborrecen y oren por ellos. ¿Tiene enemigos todavía? Ahí está el consejo de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer por nuestros enemigos? No sienta esa raíz de amargura en su corazón. No siente ese dolor cuando lo mira. No cruja los dientes con deseos de hacer mal cuando usted es un hijo o una hija de Dios. Porque usted es diferente y usted debe de perdonar. Algunos quizás tendrán conflictos con su papá o con su mamá que los dejó abandonados. Tuvieron problemas y se separaron y usted tuvo que sufrir y vivir ese dolor. Y necesitó a su padre o necesitó a su madre. Y no ha podido sanar ese dolor en su corazón, el que lo haya abandonado. Perdónelo. Porque así Dios lo ha perdonado a usted. Limpie su corazón. Entienda, hay muchas personas que han vivido en presiones, en situaciones difíciles en la vida y nunca han visto la suya, como se dice comúnmente ahí en el mundo. Pero cuando nosotros encontramos a Dios, podemos entender que estas personas están necesitadas de amor y nosotros podemos ser el medio perdonando a estas personas para que puedan tener paz y que puedan ver de que así como Jesús nos ha cambiado a nosotros, ellos también pueden recibir ese cambio. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando amamos a nuestro enemigo, cuando bendecimos a nuestro enemigo, cuando ayudamos a nuestro enemigo, cuando oramos por nuestro enemigo, dice que nosotros vamos a ser verdaderamente hijos de vuestro Padre. Y Padre está en mayúscula. No se refiere al Padre terrenal, se refiere al Dios todopoderoso. Entonces seremos verdaderamente hijos de Dios cuando perdonamos. Así de que ninguno de los cristianos debe de vivir con raíces de amargura en su corazón, sino que debe ya de haber perdonado, así como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Así de que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Seremos hijos verdaderamente de Él si perdonamos a nuestros enemigos, si perdonamos y amamos a nuestro prójimo que nos ha deseado el mal, pero nosotros le deseamos el bien. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, pero aquí en este caso la palabra publicano tiene sinónimo de pecador, porque en ese tiempo los publicanos eran vistos como pecadores, porque cobraban un impuesto elevado a sus hermanos los judíos, y estos trabajaban para los romanos. Entonces, el sinónimo de publicano, de recaudador de impuestos, era pecador. Entonces, por eso lo está comparando acá y dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y sería la palabra pecador. ¿No hacen lo mismo los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y usted salía, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Uy, ahí está, ahí me voy, por ahí no saludo. Dios le bendiga, hermano. Y le da la espalda al hermano que le hace sentir esa furia, ese enojo, porque no le ayudó. Porque no le dijo lo que usted quería que le dijera. Y entonces, a ella no le voy a hablar, voy a saludar. Allá está la hermana, ahí no voy a pasar, mejor me voy a ir por este lado, porque siento que el corazón se me acelera. Ninguno de nosotros debe tener sentimientos por nuestros hermanos. Les he dicho varias veces que tenemos caracteres diferentes, pero todos somos hijos de Dios. Y dice la Biblia que todos somos parte del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Un solo cuerpo significa unidad, diferentes miembros de este cuerpo. El apóstol Pablo habla del pie, de las orejas, de la nariz, del cabello, de las uñas, de los dedos, bueno, etcétera. Habla de todo el cuerpo. Pero todos esos elementos forman parte de un cuerpo. Así de que todos somos parte del cuerpo de Cristo y los unos a los otros nos necesitamos para motivarnos, para ayudarnos, para cuidarnos los unos a los otros, no para desearnos mal, no para tener sentimientos negativos en contra de nuestras hermanas y hermanos. Es fácil amar a los que nos aman. ¿Acaso no es bonito eso? Es fácil, porque si te amo, yo también te amo. ¡Ah, qué bonito! Pero decirle te amo de todo corazón, desde lo más profundo de su corazón, sinceramente, a alguien que le ha hecho daño, probablemente sea difícil para aquel que no es un verdadero cristiano. Pero como usted es un hijo y una hija de Dios, a usted se le va a facilitar el decirle te amo a aquel que usted sabe que le ha hecho daño. Y a esa persona le va a dar vergüenza, va a decir, ¿cómo me puede amar si sabe lo que he hecho? ¿Cómo es que me ama? Y todavía se la lleva de bravito, ¿verdad? Y es el culpable. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amar a nuestros enemigos nos lleva a un nivel de perfección y de santidad. Y no hay nada que nos impida ser buenos hijos e hijas de Dios en la tierra. Ser perfectos nos llama a la perfección. Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Ofrendas sin perdonar a nuestro enemigo, no las tome en cuenta Dios. Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escuche esto, de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tú no eres el culpable, pero tu hermano tiene algo contra ti, o quizás te está acusando de algo que tú hiciste, pero tú no eres culpable. Y tú has venido bien contento. En esos tiempos llegaban al templo, le llevaban al sacerdote una ovejita, un cabrito, un palomino, un becerro para ofrecerlo en sacrificio de paz al Señor. Pero el problema es de que si llevaban este animalito y tenían algún problema con alguien,
Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí claramente es que esas ofrendas no eran recibidas. Pudo haber gastado, ¿cuánto vale un becerro ahora? $200, no sé cuánto valdrá un becerrito, un hijo de una vaca. ¿Cuánto? ¿$500? Ah, es tan caro. Bueno, imagínense que gasta $500 y tenía que ser perfecto, bien bonito, bien gordito, y lo llevaba al sacrificio. Ok, quiero ofrecer este sacrificio de paz al Señor, o una ofrenda de paz al Señor. El sumo sacerdote no sabía, pues él lo iba a recibir, iba a hacer el sacrificio, pero era simple y sencillamente carne asada la que iba a hacer el sumo sacerdote ahí, o los sacerdotes que hacían el sacrificio. Porque ese aroma, ese olor de sacrificio no iba a llegar a la presencia de Dios. Porque esta persona tenía un conflicto con alguien más y antes de llevar esa ofrenda tenía que resolverlo. Así de seria es la palabra de Dios. Así de seria es la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora hablemos de los diezmos y las ofrendas que ustedes traen, ¿verdad? Si trae usted esa ofrenda y se acuerda usted, ay Dios mío, pero sí es cierto, aquella hermana como que no me pasa todavía y aunque yo no soy la culpable, pero voy a ir y le voy a pedir perdón. No entregue su ofrenda. Esa ofrenda es para el Señor. No entregue su ofrenda hasta que vaya y hable con su hermana y con su hermano y resuelva la situación. Mucha gente le va a despreciar a usted, incluso su marido o su esposa. Le puede despreciar porque se volvió cristiano. Usted trate de buscar la paz con él. Trate de demostrarle que usted es una hija de Dios. Trate de llamarle a aquella persona con la que usted tiene problemas. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que te fallé, discúlpame, sé que hubo un malentendido, perdóname, yo quiero estar en paz con Dios y contigo. Si en algo te he ofendido, de verdad, perdóname de todo corazón. El problema es que le va a decir, pero es que ya te he perdonado 30, 40 veces y nunca cambia. Y es cristiana o es cristiano. No, tiene que buscar la manera de encontrar la paz con sus familiares. Sé que algunos probablemente tengan problemas todavía con sus familiares. Busque la manera de establecer esa relación para que ellos digan, bueno, mire, si de verdad ha cambiado en la iglesia, hasta me llamó y me pidió perdón y veo que si sirve en la iglesia y yo veo que si lo hace de corazón, porque hasta de corazón me ha pedido perdón, aunque yo todavía no la perdono o no lo perdono, pero veo de que está cambiando y eso le sirve a usted para ganárselos para Cristo. Pero si sirve en la iglesia, si está predicando acá como el pastor predica y tiene problemas con sus hermanos, con el papá, con la hermana, con los vecinos, van a decir, y hacemos live. Entonces, ese pastor, si es enemigo conmigo, viera cómo me maltrata. Sería algo vergonzoso. El saber que lo miran servir a usted acá como diácono, como servidor, tocando el piano, cantando acá en la alabanza, sirviendo acá en lo que puede, en la guitarra, en el bajo, en la batería, sirviendo en multimedia, arreglando las sillas y las mesas y bien gozoso, aleluya, gloria a Dios. Pero tiene problemas con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Tiene que resolver eso. Tiene que mostrar ese fruto digno de arrepentimiento. Ese cambio en su vida. Debe demostrarlo perdonando y buscando el perdón. Si usted falló, busque perdón. Y si usted no es el culpable, de igual manera haga como Jacob. Jacob fue y se humilló ante su hermano. Pero su hermano el que le había ofrecido matarlo cuando su hermano había vendido su primogenitura. Pero busque usted la paz. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice la Sagrada Escritura. Así de que, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que arreglar los problemas primero para que traiga una ofrenda agradable a Dios. Pero el sacrificio de ese becerro, de ese cordero que se llevaba en ese tiempo, y esa persona no tenía paz con su familiar, con su amigo, con su vecino, con su compañero de trabajo, en vez de ser un aroma agradable que subía ante la presencia del Señor, era algo apestoso, que era desagradable ante Dios y no lo recibía. Así de que cualquier ofrenda que usted le trae al Señor debe ser una ofrenda agradable a Dios.
Cualquier cosa que usted hace para la obra del Señor, si es en su servicio, que sea agradable a Dios. El servir al Señor es ofrendar nuestra vida al servicio del Señor, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y eso tiene que ser algo agradable ante Dios. Pero si tenemos problemas allá afuera, incluso nuestro servicio no es agradable ante la presencia del Señor. Y tenemos que buscar la manera de resolver esa situación para que Dios se sienta complacido con su hijo o con su hija que está buscando la manera de perdonar y que le perdonen buscando la paz y la santidad. Orar sin perdonar tampoco es bueno. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y nos damos ahí en el pecho, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa y mi reculpa, y soy sumamente culpable. Pero no se arrepiente y no ha perdonado. Y le dice: Señor, perdóname todo lo que he hecho, Señor. Perdóname todas mis maldades, mis malos pensamientos. Pero la vecina tiene días diciendo: oye, perdóname la ofensa que te... No, es que me hiciste mal. Pero usted sí le puede pedir perdón al Señor, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice acá que incluso cuando vamos en oración, que parte de la oración que uno debe de hacer es siempre pedirle perdón al Señor, por si en algo le ha ofendido al Señor. Parte de la oración dice: perdona nuestras ofensas. Pero también agrega en esa oración: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero nosotros decimos: Señor, perdóname. Pero nosotros no hemos perdonado. Así de que no hay perdón de parte de Dios si usted no ha perdonado, si usted no ha buscado perdón. ¿Entiende lo que el Señor Jesús quiere decir? Incluso en la oración, no solo en la ofrenda, llevar la ofrenda sin haber buscado la paz con los demás, no es agradable a Dios. El orar, el hablar con Dios sin haber perdonado, también no es aceptable a Dios y no nos perdona hasta que nosotros hayamos perdonado. ¿Cuántas veces debe perdonar? ¿Se recuerdan del número? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, 490 veces. Imagínense. Ahora, este es un número que el Señor da para decirnos de que siempre debemos perdonar. No que cuando digo, ya está la 490, la próxima no vengas porque ya no te perdono. No, es un número que el Señor da por decir de que siempre debemos perdonar, aunque nos ofendan 1000 veces, 1,000,000 de veces. ¿Qué debemos de hacer los hijos de Dios? Perdonar a los que nos ofenden y bendecirles y orar por ellos y amarles y ayudarles a ellos. Ese es el verdadero hijo e hija de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 16. Probablemente usted siente algo con alguien, como alguien me lo dijo un día. Después les cuento. 5:16. Confesaos, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un día uno de los líderes que yo tenía a cargo, yo era el copastor en la iglesia de Bakersfield, y tenía uno de los líderes, tenía varios supervisores
y abajo de los supervisores habían varios líderes. Pues uno de los supervisores que supervisaba a esos líderes se acerca en cierta ocasión y yo lo notaba diferente conmigo. Pero bueno, yo seguía con mi paz, con tranquilidad, atendiéndole, haciendo las cosas correctamente. Pero un día sintió en el corazón lo que dice este versículo, confesar. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Le quiero decir algo. Dígame, le dije yo. Yo he estado enojada con usted, me dice, por mucho tiempo. Ah, de verdad, le dije, yo no me di cuenta de nada de eso. O sea que pasó en su corazón enojada conmigo mucho tiempo, viéndome y quizás ni me quería saludar cuando me encontraba y se alejaba. Quizás fui muy estricto en algunas cosas que dije o que le enseñé o algunas instrucciones que le di, pero eran necesarias. Pero lo tomó de lado mal y me dice, yo estuve enojada con usted mucho tiempo. Y le dije, de verdad, yo no sabía, le dije, o sea, yo todo el tiempo estuve feliz y ella anduvo con ese resentimiento en su corazón. Y eso yo lo viví literalmente. Entonces le digo, bueno, por mí no hay ningún problema, yo la disculpo, le dije, no ha pasado nada, yo no he visto nada. Y si le ofendí, le dije, pues discúlpeme, porque por algo se enojó, quizás fui muy estricto, pero era bajo la palabra del Señor y no podía desviarme de la palabra. Así de que guardó resentimiento conmigo, pero fue bueno eso de que ella quisiera sanar eso en su corazón y me dijo, yo estuve enojada con usted. Entonces, el siguiente paso es orad los unos para los otros para ser sanados de ese sentimiento. Es decir, ok, oremos, vamos a orar al Señor, que el Señor nos perdone las ofensas que hayamos tenido los unos a los otros y así ser sanados. Porque hay una raíz de amargura y hay un dolor, hay un resentimiento ahí que no te deja en paz. No puedes dormir a gusto, no estás a gusto donde estás, no estás a gusto haciendo el trabajo porque sientes ese sentimiento en tu corazón y necesitas ser sanado. A veces hay que confesarlo. ¿Sabe qué, hermana? Disculpe, pero usted me caía mal y ahora ya me cae bien. Ya sané mi corazón. Dios me ha perdonado. Quiero buscar más de Dios. Hay personas que pueden tener ese sentimiento. Busque la sanidad con el Señor. Ame a esa persona. Si no tiene el valor, no se lo diga, pero dígale, hermana, te amo. Ya con eso que la hermana trate de analizar. Qué raro porque nunca me lo ha dicho. Y que diga, por algo tal vez me lo dice. Pero ya que quede en usted, pero busque la manera de sanar su corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Por el carácter diferente que tenemos que hacer esto. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, es decir, aguante a su hermana, a su hermano, apoye a su hermana y a su hermano, motive a su hermana y a su hermano, aunque usted sepa de que esta hermana nunca va a cambiar, este hermano ya le dije tantas veces y en las mismas situaciones, ya se lo expliqué tantas veces y no me entiende. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo, y esto es lo importante, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta parte siempre se las he dicho a ustedes, hoy se las quiero leer. Lucas 24:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¡Wow! ¿Tendría la capacidad usted de perdonar a alguien que le está bofeteando en ese momento? Que le está asaltando con un arma, que le ha golpeado, que le ha hecho daño? En ese momento podría perdonarlo. Jesús está sangrando, Jesús tiene una corona de espinas, Jesús ha sido escupido, Jesús ha sido abofeteado, Jesús ha sido pateado, Jesús le pusieron una gran cruz, a Jesús le clavaron sus manos y sus pies le lastimaron con ese látigo en sus espaldas, le semidesnudaron públicamente para azotarlo, se burlaron de él. Pero el amor extraordinario de Jesús lo puede todo. Y perdonó a esa gente que se estaba burlando de él. En ese mismo momento, cuando estaba lleno de dolor, su corazón estaba agitado, acelerado.
Su sangre corría de manera rápida entre sus venas, y lo demás fluía hacia su cuerpo, para afuera. El dolor era intenso, pero aún así, en ese momento de angustia, de dolor, de agonía, de sentimientos, de tristeza por todo lo que estaba aconteciendo con la gente que en vez de recibir al Mesías, lo estaban despreciando. Aún así, Jesús dijo: perdónalos. Fue el medio de intercesión ante el Padre para que el Padre pudiera perdonarles, y que el sacrificio que Jesús estaba haciendo en la cruz fuera de bendición para cada uno de nosotros. Por ese perdón en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Usted cree que yo era digno de estar donde estoy y hacer lo que yo hago? Si yo tendría que evaluar mi vida como yo vivía antes, no es nada un pollo podrido de 10 días en un basurero, mi estilo de vida que yo tenía antes. Y entonces esto solo me lleva a pensar el agradecimiento que debo de tener con Jesucristo por haber muerto por mí en la cruz del Calvario cuando yo no lo merecía. ¿Está usted valorando el sacrificio de Jesús? Ese sacrificio fue extraordinario, que llevó a cada uno de nosotros que le hemos recibido a un perdón y a una vida eterna. Hemos sido libres del castigo eterno. Hemos sido hechos hijos de Dios. Éramos esclavos de Satanás, y de esa esclavitud hemos sido hechos hijos, y con una promesa de vida eterna que se va a cumplir cuando Él venga por sus hijos. ¿Ha recibido usted el perdón de Jesús? Lo primero que se hace es aceptar a Jesús. Que si confesares con tu boca, dice las Sagradas Escrituras, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario recibir a Jesús para que ese perdón venga a nuestras vidas y podamos ser libertados del pecado. ¿Usted cree que Dios quiere la desgracia para nosotros? ¿Usted cree que Dios quiere que vivamos en amargura con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo? No, Dios quiere hacernos libres de eso. Pero necesitamos dar el paso de fe y buscar a Dios, luchar en contra de esos pensamientos que me dicen: tú no eres digno de ser perdonado por Dios. Dios no te va a hacer caso a ti, Dios te va a ignorar a ti porque tú eres un pecador. Las cosas malas que has hecho, Dios no te las va a perdonar. Dios perdona a todos. Dios está listo ahí. El sacrificio ya se hizo por Jesús para perdonarnos, pero tú tienes que buscar a Jesús, tienes que abrir tu corazón a Él para que Él te pueda perdonar. Él nunca te va a obligar. Su palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Dice que si alguien abre la puerta, él toca. Nunca te va a obligar Dios. Dios quiere que lo busques de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento, y Él te recibe con los brazos abiertos. El regalo de la salvación ya se dio. El perdón ya se dio, pero algunos no lo han recibido y necesitan recibirlo. Isaías, con este termino, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, dice, por mí no hay ningún problema, dice Dios. Yo ya estoy listo para perdonarte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, arreglemos las cosas, arreglemos los problemas. Yo quiero resolverlo, dice Jesús. Yo te quiero perdonar. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, demasiado rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere que seamos sus hijos, pero necesito buscarle de todo corazón. El perdón de Jesús está ahí cerca de tu boca. Solo debes de clamar diciendo: Jesús, perdona mis pecados. Jesús, quiero empezar una nueva vida. Jesús,
limpia mi corazón de toda amargura y de todo dolor. Jesús, quiero ser una nueva persona. Jesús, quiero ser un nuevo hombre. Y usted dirá quizás, Jesús, yo quiero ser una nueva mujer, quiero ser transformado. Pero debe de buscar usted a Dios. Él dice, venid luego, vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Quiere usted estar a cuenta con Dios? Hoy es el día de salvación.